Buen día chicos, vamos a comenzar con esta clase que corresponde al tema antisépticos y desinfectantes, compuestos que serán de gran utilidad tanto en la clínica como en producción, por lo cual consideramos importante conocer los diversos antisépticos y desinfectantes que el día de mañana van a usar diariamente en sus actividades. Comencemos definiendo qué es un antiséptico y qué es un desinfectante. Podemos decir que un antiséptico es un agente químico que va a actuar eliminando, es decir, matando o bien inhibiendo la multiplicación de microorganismos que pueden ser virus, bacterias, hongos o protozoos, pero sobre tejidos vivos, es decir, sobre el animal vivo. Que sea un agente que elimine o mate los microorganismos o que solamente detenga su crecimiento va a depender de diversos factores, por ejemplo, la concentración, el tiempo de contacto con el microorganismo y otros factores más. En segundo lugar, tenemos los agentes químicos desinfectantes, que como vemos en la imagen son aquellos que generalmente eliminan, es decir, matan microorganismos dañinos, pero sobre objetos inanimados, es decir, instalaciones, pisos, corrales, mesas de cirugía, caniles, jaulas, etc. Vamos a ver también que algunos agentes químicos cumplen, también dependiendo de varios factores, con ambas funciones o tienen ambos usos, es decir, antisépticos y desinfectantes. Eso lo vamos a ir viendo en particular para cada grupo de agentes químicos. Un poco para ubicar y entender, tengamos en cuenta que entonces podemos aplicar distintos tipos de agentes sobre seres vivos y sobre objetos inanimados. Dijimos que sobre seres vivos, en este caso, estaríamos aplicando agentes químicos con acción antiséptica. Y como vemos, esa acción antiséptica es a nivel local. ¿Sí? Por ejemplo, al desinfectar un canal auditivo, una herida. A nivel local también podríamos aplicar antimicrobianos, que ya los vamos a empezar a conocer a partir del próximo teórico, o también antifúngicos. También estos dos últimos se pueden aplicar por vía sistémica o general, es decir, los antimicrobianos se pueden dar, por ejemplo, vía oral o vía inyectable, también antifúngicos se pueden dar vía oral. Y como dijimos antes, entonces sobre objetos inanimados se aplican los agentes químicos desinfectantes. Veamos brevemente la historia del uso de los antisépticos y desinfectantes. Quizá hoy en día nos parece algo común o algo lógico el uso de antisépticos y desinfectantes, por ejemplo, previamente a un acto quirúrgico. Pero tengamos en cuenta que esto hace algunos años quizá no era tan común, justamente se debía al desconocimiento acerca de la presencia de los microorganismos. La historia de la antisepsia comienza, entre otros personajes, con este médico, Ignaz Semmelweis, que fue el primero en postular la teoría del desarrollo de una enfermedad infecciosa.
y fue el primero en instaurar terapias de antisepsia para prevenir la enfermedad en un hospital. Este hombre, que estaba trabajando y aún enseñando como docente en el Hospital General de Viena, pudo observar que había un alto porcentaje de muertes en mujeres por fiebre puerperal, es decir, un 30% de mujeres después del parto adquirían infecciones y terminaban con su vida, lo cual era un porcentaje mucho más alto si se lo comparaba con el porcentaje de muertes por la misma causa que se veía en otros hospitales, que era 10 veces menos. Este hombre, que como decíamos era docente, comenzó a sospechar que la fiebre puerperal se debía a lo que él llamó partículas cadavéricas, que eran transportadas por las manos de los alumnos de medicina, quienes inmediatamente después de quizás estar trabajando en autopsias, eran trasladados para atender a mujeres parturientas sin ninguna antisepsia de manos. Entonces él instauró medidas de lavado de manos, por ejemplo con solución de cloruro de calcio, antes de tomar contacto con una parturienta, y esto redujo el porcentaje de muertes a tan solo el 0,85%. Como decíamos, esto es algo que hoy en día nos parecería totalmente lógico, pero en ese momento no fue reconocido este médico. Muchos lo tildaron de estar quizá pensando en cosas que no existían, y como sucede muchas veces, solamente fue reconocido luego de los años. Otro personaje, otro médico que también fue muy importante para la instauración y para el conocimiento de la terapia antiséptica fue Joseph Lister, este cirujano que veía que realmente las infecciones postquirúrgicas eran prácticamente inevitables y causaban gran cantidad de muertes y complicaciones postquirúrgicas. Este hombre comenzó a instaurar algunas medidas de antisepsia preoperatoria. Él también relacionando, ¿no?, la teoría de los microorganismos de Pasteur, comenzó a utilizar ácido carbólico o fenol en la antisepsia, y esto redujo notablemente las infecciones durante la cirugía y luego de la misma. Esto lo hizo también mediante un spray que él mismo inventó en el año 1869 para facilitar entonces la antisepsia mediante el uso de fenol. Vamos a ver a continuación que hay una gran cantidad de agentes químicos antisépticos y o desinfectantes. Esto se debe en parte a que no hay ninguno que cumpla con todos los requisitos que estamos necesitando. Básicamente las virtudes o requisitos fundamentales de un antiséptico y desinfectante son las que tenemos en la imagen. Primeramente, que sean eficaces, es decir, que tengan un amplio espectro de actividad sobre bacterias, sobre virus y sobre hongos como principales agentes patógenos. En segundo lugar, que tengan una rápida actividad, un rápido comienzo de actividad, pero que también esa actividad sea durable o perdurable en el tiempo.
Otra ventaja es que sean activos en presencia de agua dura. Tengamos en cuenta que muchos agentes de este tipo deben ser diluidos previamente para su utilización. Y si el agua presenta un exceso de sales, es agua dura, algunos se inactivan. Otra propiedad o ventaja es que sean activos en presencia de materia orgánica, es decir, sangre, pus, todo aquel material que pueda estar presente, por ejemplo, en una herida. Vamos a ver que algunos se inactivan más rápidamente si la herida justamente no está bien limpia. Otra ventaja es que sean activos en cualquier forma de aplicación. Vamos a ver que algunos van a estar en forma de sólidos, otros en forma de líquidos, jabones, shampoos, sprays, etc. Pero una buena propiedad es que sean justamente activos en diferentes formas de aplicación o de presentación. Bien, otra propiedad fundamental que a veces quizá no es tenida en cuenta es que sean agentes químicos de bajo costo, que sean económicos, lo cual muchas veces nos va a inclinar por el uso de algún desinfectante o antiséptico u otro. Fundamentalmente el productor, el cliente va a inclinarse seguramente por aquel que tenga una eficacia aceptable, pero que sea seguramente más económico. Otra ventaja es que particularmente un desinfectante, aquel que se aplica sobre instalaciones, desodorice, es decir, que elimine olores sin dejar olores propios, ¿sí?, que a su vez desinfecte en una sola operación. Otra ventaja es que sea altamente concentrado, lo cual facilita la logística, el transporte y baja los costos de transporte. Que sea simple de emplear, es decir, que no requiera mezclas demasiado complejas ni preparaciones demasiado complejas. Que sea seguro, obviamente, en primer lugar, para el hombre, que no sea irritante, que no sea corrosivo. Que sea seguro para los animales. Tengamos en cuenta que, aunque hablemos de un desinfectante, los animales en algún momento estarán en esas instalaciones, en esas jaulas, en esos corrales, por lo cual es fundamental que entonces los animales tampoco sufran efectos indeseables. Y obviamente también que particularmente los desinfectantes sean inocuos para los materiales, ¿sí?, que no sean corrosivos, que no sean oxidantes, porque eso va a acortar la vida útil justamente de las instalaciones. Veamos qué es el coeficiente fenol, un concepto que vamos a ir mencionando. Esto tiene que ver con la potencia de los antisépticos y desinfectantes. El coeficiente fenol es un índice de la actividad de los agentes químicos, comparándolo justamente con el fenol, el cual se toma como referencia. Es decir, mediante un estudio que se hace in vitro, se mide la actividad de los agentes químicos frente a gérmenes modelo como Salmonella typhi o Staphylococcus aureus. Se toma como referencia entonces el coeficiente del fenol, que tomamos como un valor 1, es decir, aquel coeficiente fenol que esté por encima de 1 significaría que ese antiséptico es superior en cuanto a su actividad germicida al fenol. Esto lo vamos a ir viendo para cada agente químico en particular.
¿Cuáles son las indicaciones generales de antisépticos y desinfectantes? Si bien lo vamos a ir mencionando, pero básicamente recordemos que los antisépticos se utilizan para la antisepsia de piel intacta. Esto es muy común cuando preparamos un campo quirúrgico previamente a una cirugía, y también para el lavado o preparación de manos también antes de un procedimiento quirúrgico sería otro ejemplo. También para la antisepsia de heridas cutáneas siempre es recomendable que el antiséptico se aplique en heridas lo más limpias posibles, ¿sí? Mínimamente previo lavado con agua para arrastrar la suciedad más importante y permitir que el antiséptico actúe de una manera más eficaz. Asimismo, también hablamos de antisepsia de mucosas. Un ejemplo serían los colirios que aplicamos, pero también puede ser el uso a nivel de mucosas vaginal o bucal. Son ejemplos también de uso de antisépticos. La desinfección implica el uso de agentes químicos para justamente desinfectar instrumental quirúrgico, obviamente con las mismas consideraciones, tanto el instrumental como instalaciones, corrales, jaulas. Lo ideal siempre es que haya una limpieza previa. Lo más común es que sea con agua, lo cual va entonces a permitir que el desinfectante también actúe de una manera mucho más eficaz. También hablamos de desinfectantes cuando se aplican sobre la ropa de trabajo. Y también hablamos de desinfección del agua. Vamos a mencionar algunos desinfectantes que también pueden potabilizar el agua. Bien, vamos a comenzar a ver entonces los principales grupos de antisépticos y desinfectantes, los cuales se van a clasificar, algunos de acuerdo a sus características químicas y otros en cuanto a su mecanismo de acción. Este es el ejemplo de los oxidantes, antisépticos oxidantes, justamente porque ejercen ese efecto de oxidación. Aquí vamos a ver que tenemos agentes químicos muy conocidos, de uso periódico para nosotros, como por ejemplo el agua oxigenada, ¿sí? Cuyo nombre químico es peróxido de hidrógeno, pero también encontramos peróxido de zinc, perborato de sodio, estos dos últimos de uso mucho menos frecuente, y asimismo el permanganato de potasio, también de un uso mucho más acotado. Aquí la estrella sería entonces el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, que como vemos aquí tiene un coeficiente fenol, veamos, de 0.01, es decir, comparativamente al fenol, al menos en ese test, ¿sí? Frente a Salmonella o Staphylococcus aureus, tiene una eficacia significativamente menor. De hecho, el agua oxigenada, los oxidantes, no tienen una gran potencia como antisépticos. Tiene otras propiedades que ahora vamos a ir describiendo. Veamos entonces el principal agente oxidante, que es el agua oxigenada, peróxido de hidrógeno. Se presenta comercialmente como una solución al 3% que, vemos en la etiqueta, desprende, dice 10 volúmenes, ¿sí? Desprende 10 veces su volumen en oxígeno, lo cual explica entonces su acción oxidante de grupo sulfidrilo de enzimas bacterianas. Por eso en la etiqueta encontramos esa indicación de 10 volúmenes. Se caracteriza entonces por
un efecto germicida más bien poco potente, pero sí presenta, como ya bien sabemos, ¿no? La formación de espuma. Eso se debe justamente a que en contacto con las catalasas de los tejidos se forma entonces esa espuma que es benéfica porque ejerce un efecto de barrido de la suciedad, de la contaminación. Esto es de mucha ayuda, sobre todo para heridas profundas de difícil acceso para su lavaje. Por esa misma acción y por su efecto oxidante y de liberación de oxígeno, tiene una gran eficacia para todo lo que sea infecciones por anaerobios, por ejemplo, Clostridium. Otras propiedades es que su acción, si bien es rápida, es fugaz y además se inactiva en presencia de materia orgánica. Es decir, decíamos antes, cuanto más limpia esté la herida, siempre, en todos los casos, esto va a mejorar muchísimo la eficacia de los antisépticos. Las indicaciones principales serían entonces para heridas recientes, no viejas, no de muchas horas o días, preferentemente poco contaminadas y decíamos ante la sospecha de gérmenes anaerobios. Otra ventaja es que esa espuma que forman a veces colabora para la hemostasis en hemorragias que llamamos en napa o capilares, favoreciendo la hemostasia entonces en ese tipo de heridas, en ese tipo de hemorragias. También tiene una leve acción desodorizante y recordemos también, quizá lo sabemos, que tiene una acción de colorante, es decir, que oxida la melanina de piel y pelos y de esa manera puede producir algún cambio de coloración en el pelaje del animal, lo cual es importante, sobre todo en animales de exposición. El permanganato de potasio, decíamos que también es un oxidante, pero que tiene un uso muy acotado. También tiene una acción fugaz, también se inactiva en presencia de materia orgánica. Se presenta en forma de cristales, color negro o verdoso, en solución acuosa. Una propiedad es que es activo frente a las tricomonas, pero un inconveniente también es que justamente tiñe, mancha, ¿sí? De un color pardo o rojo oscuro, que puede justamente ser contraproducente, especialmente, como decíamos, en animales de exposición o también para el manejo mismo del permanganato de potasio. Pasemos ahora al grupo de los antisépticos halogenados o halogenados, porque vamos a ver que algunos también pueden usarse como desinfectantes. Este grupo es realmente muy importante porque en él encontramos, como vemos, al yodo y derivados de gran uso en tanto en medicina veterinaria como en medicina humana. Asimismo encontramos también el cloro y derivados del cloro, también de gran uso, especialmente como desinfectantes de instalaciones. Como característica en común, ustedes están viendo, tienen un coeficiente de fenol muy alto, de 200 aproximadamente, lo cual implica una gran eficacia germicida, muy superior a la acción del fenol. Vamos a ir viendo
ahora un poco más en detalle los exponentes de cada uno de estos grupos. Si hablamos primeramente de el yodo tiene una gran eficacia como antiséptico y en algunos casos también como desinfectante. Se presenta en forma de cristales que tienen baja solubilidad en agua, pero más soluble en alcohol. La solubilidad se puede mejorar cuando se adiciona, como en algunos casos, el ioduro de potasio, lo cual aumenta la solubilidad. Lo que tenemos en pantalla son algunas preparaciones comunes que se presentan, por ejemplo, en la Farmacopea Nacional Argentina. Y aquí vemos, por ejemplo, la solución de yodo débil, que como dijimos tiene, además de yodo, ioduro de potasio. Y como vehículo presenta, como vemos, alcohol. El alcohol, al estar como vehículo, transforma esta solución en una tintura. Entonces, el alcohol también va a estar favoreciendo una mejor solubilidad. La tintura de yodo fuerte tiene en su composición un porcentaje más alto de yodo y también de ioduro de potasio, y en su vehículo tiene un 50% de agua y un 50% de alcohol. Esta solución, o tintura mejor dicho, tiene una gran acción irritante. No es recomendable su uso directamente en tejidos, justamente por esa concentración muy alta de yodo. Y después tenemos la solución yodurada, o también llamada de Lugol, que contiene yodo metálico y ioduro de potasio. En este caso el vehículo es agua, por eso es propiamente una solución, ¿no? La ventaja en este caso es que ahí estamos evitando también el efecto irritante del alcohol. Veamos algunas propiedades del yodo en sí. El yodo tiene una acción rápida. También se inactiva en presencia de materia orgánica, por lo cual, repetimos, es aconsejable siempre limpiar bien la herida o el sitio donde vamos a aplicar ese antiséptico. Tiene acción precipitante de proteínas, y ese es quizá el mecanismo de acción más importante. Tiene una acción bactericida, incluso importante, ¿no?, en piel intacta, por lo cual es uno de los antisépticos prequirúrgicos más usados, tanto en veterinaria como en humanos. Pero además de su acción bactericida, también elimina algunas amebas, virus y algunos hongos. De hecho, para tratamiento de los dermatofitos como Epidermophyton, Candida, Trichophyton, es de elección el uso de el yodo vía externa. Dijimos recién, el coeficiente de fenol es muy elevado, alrededor de 200, tiene una gran eficacia superlativa en comparación al fenol. Una de las indicaciones, lo dijimos, principalmente antisepsia de piel, aunque la tintura de yodo fuerte especialmente tiene una gran acción irritante, por lo cual no se debe usar en forma directa,
sí se podría usar previa dilución para evitar ese efecto irritante. Otra indicación es el uso para potabilización del agua. En ese caso se podría usar la tintura de yodo débil, aproximadamente 5 gotas por cada litro de agua, eliminando bacterias y también amebas. Tenemos también el yodo povidona o yodóforos, que combinan justamente el yodo con la polivinilpirrolidona. La ventaja de esta combinación es que conserva la acción y todas las ventajas del yodo elemental, pero carecen de acción irritante. La acción además es mejor aún en presencia de materia orgánica. Tiene una gran versatilidad y se puede formular en diferentes presentaciones y formas farmacéuticas como sprays, aerosoles, jabones, óvulos, como los que tenemos en la imagen, óvulos de uso intravaginal, shampoos, lociones, vendajes, pomadas, etc. Otra ventaja es que en este tipo de presentaciones el yodo se va liberando lentamente y tiene una acción un poco más persistente que el yodo elemental. Asimismo, el yodo povidona es útil como desinfectante, inclusive para instrumental, para vehículos, para instalaciones, para equipos. No es el único nombre comercial o preparación comercial, pero seguramente han escuchado nombrar a el Pervinox, ¿sí? Justamente Pervinox es quizá el nombre más conocido de yodo povidona, aunque repito, no es el único. Decíamos recién, entonces, por esa liberación lenta, su acción es más prolongada cuando se lo compara con el yodo elemental. Como una desventaja, lo habíamos visto, en este caso el yodo povidona se inactiva en presencia de aguas con exceso de sales o aguas duras. Pasemos al cloro, también un agente químico halogenado, también de uso muy frecuente, inclusive para nosotros. Estamos familiarizados con el uso del cloro. El cloro en sí es un elemento gaseoso, pero que se presenta en forma líquida o sólida. El mecanismo de acción principal es que forma ácido hipocloroso, que se combina con los aminoácidos de los microorganismos, dando cloraminas que resultan deleterias para los microorganismos. Secundariamente, también obviamente hay un mecanismo de oxidación que colabora. Todos sabemos y conocemos que el cloro, seguramente sabemos que la lavandina es un ejemplo, es un excelente desinfectante y tiene propiedades bactericidas, virucidas y también amebicidas. Asimismo, es eficaz frente a algunas formas de resistencia bacteriana, esporos, que a veces no son sensibles a otros desinfectantes. Sabemos también que, por ejemplo, la lavandina tiene un gran poder desodorizante, lo cual es una ventaja. Y sabemos también que es irritante para las vías aéreas, también para la conjuntiva ocular, por lo cual durante su aplicación debe mantenerse ventilación adecuada justamente para evitar ese efecto irritante. El efecto irritante que además se exacerba cuando se combina lavandina con detergentes.
el hipoclorito de sodio es una de las formas más conocidas y se puede encontrar a una concentración de 0,5% de cloro, llamada solución de Daikin-Carrer o licor de la Barraque, la cual se puede utilizar para el lavaje de heridas, lo cual se conoce como cloración de heridas. También es muy conocido el agua lavandina, también llamada lejía o más antiguamente agua de Jabel, que tiene una concentración de cloro mucho más elevada, que puede ser el 25 gramos de cloro por litro, o también hoy en día hay presentaciones concentradas de hasta 55 gramos de cloro por litro. El agua lavandina como tal se indica solamente para desinfección de instalaciones, material de cirugía, o bien a una concentración de 0,5 partes por millón para la potabilización del agua, como bien sabemos. La única manera de usar la lavandina para la desinfección o cloración de heridas sería logrando una dilución apropiada, justamente por la acción irritante que puede tener el cloro en elevada concentración. No obstante, muchas veces, y sobre todo en medios rurales, o ante una emergencia, quizá el único antiséptico que se tiene disponible es justamente el agua lavandina. Otra forma de cloro es el hipoclorito de calcio, que se presenta en forma sólida, contiene un 25 a 30% de cloro y se utiliza únicamente para la desinfección de instrumental, de jaulas. Tiene una acción muy irritante y se lo diluye a una concentración de el 2% para este fin. Tenemos también como compuestos clorados a las cloraminas, que son compuestos en los cuales el cloro está unido a nitrógeno. Se presentan como formas sólidas, solubles en agua, que liberan lentamente ácido hipocloroso y se utilizan principalmente para desinfección de agua o potabilización de agua, por lo cual no tienen un uso importante en medicina veterinaria. Sí, dijimos potabilización o eventualmente en establecimientos donde el agua no es potable se podrían aplicar justamente con ese fin. Pasamos ahora al grupo de los fenoles. Los fenoles están representados en primer lugar por el fenol propiamente dicho, también llamado ácido fénico o ácido carbólico, que como hemos mencionado fue el principal antiséptico que dio origen a la prevención efectiva de la infección posquirúrgica. Dijimos entonces también que el coeficiente fenol de este antiséptico es el tomado como referencia, por tanto, obviamente, el fenol tiene un coeficiente igual a 1. En segundo lugar, tenemos los alquifenoles o cresoles, que mejoran un poco su coeficiente de fenol, aproximadamente 3, y un grupo de fenoles denominados alofenoles, que tienen una actividad mucho más significativa de 70 o 125, como el clorosilenol y hexaclorofeno. El fenol, en primer lugar, dijimos que es el antiséptico más antiguo conocido
Tiene un mecanismo de acción que es por combinación con proteínas, las cuales coagula y desnaturaliza, ejerciendo acción principalmente bactericida, aunque con poca potencia, y también actuando frente a algunos hongos. Como ventaja es que no se ve afectado por la presencia de materia orgánica, es decir, pus, sangre, etc. El uso más indicado es al 2%, ya que concentraciones superiores se transforman en irritantes. Por todos estos motivos, y además debido al advenimiento de nuevos tipos de antisépticos, el fenol tiene poco uso en la actualidad. En segundo lugar tenemos los alquifenoles o cresoles. En este grupo, que son derivados del alquitrán de hulla, encontramos al cresol propiamente dicho, que es una mezcla de 3 isómeros, orto, meta y paracresol. También tenemos el cresol saponificado y la creolina, que es una mezcla de cresoles con silenol y otros componentes. La creolina es un preparado de uso doméstico muy común. Estos, los cresoles, forman al combinarse con agua, al diluirse en agua, una solución que llamamos lechosa, muy similar a la leche y que tiene un aspecto muy característico. Dijimos que el coeficiente fenol es algo superior al de el fenol y además tienen una actividad vinicida variable. Como ventaja es que son algo menos irritantes que el fenol, aunque no están exentos de toxicidad, como vamos a ver, y se indicarían para la desinfección de material quirúrgico y también instalaciones, aunque no se recomendaría su uso en industria alimenticia debido a que dejan un fuerte olor, siendo esta una de las contraindicaciones para el uso de desinfectantes. Eventualmente pueden ser una alternativa a los halofenoles, que ahora vamos a ver, en la antisepsia de heridas y de cirugías. El grupo de los halofenoles, dentro de los cuales encontramos clorosilenol, con un nombre comercial muy conocido, por ejemplo Espadol, coeficiente fenol igual a 70, muy superior al fenol. También encontramos hexaclorofeno con un coeficiente fenol de 125. Tienen indicaciones principalmente para todo lo que sea antisepsia de manos, también antisepsia de campo quirúrgico previo a la cirugía, lavaje de heridas, de abscesos, eventualmente esterilización de instrumental y también para el tratamiento de dermatitis infecciosas, generalmente combinado con antimicrobianos. Dijimos también que los fenoles no están exentos de toxicidad, se absorben por piel y cuando se tratan superficies extensas, este tipo de antisépticos se absorben, dijimos, llegan a sangre y ejercen efectos nerviosos, manifestándose clínicamente con excitación, temblores, convulsiones, finalmente coma y muerte por paro respiratorio. Esto puede suceder en cualquier especie, aunque la especie felina es más susceptible por la deficiente glucurono conjugación que tiene esta especie. Decíamos también que la creolina es un preparado comercial de uso muy difundido a nivel doméstico. Muchas veces los propietarios bañan a sus mascotas con este desinfectante y
De esa manera es frecuente la aparición en la clínica de animales con sintomatología de toxicidad por fenoles. Pasamos ahora a ver el grupo de los detergentes catiónicos, aniónicos y biguanidas. Dentro de los detergentes encontramos entonces aniónicos, que son comúnmente los jabones, y asimismo también encontramos los detergentes catiónicos, también llamados amonios cuaternarios, como el benzalconio, cetrimida y decualinio, entre otros. Dentro de las biguanidas encontramos a la clorhexidina, que suele usarse en solución al 4%. El grupo de los detergentes aniónicos o jabones se caracterizan principalmente por ejercer acción humectante y tensioactiva, es decir, tienen una gran capacidad para limpiar, por lo cual el uso más importante es justamente la limpieza previa de campo quirúrgico o eventualmente heridas, con lo cual arrastramos suciedad y materia orgánica debido a esa capacidad que tienen entonces los jabones de facilitar entonces la limpieza de la zona. Básicamente son sales de sodio o potasio de ácidos grasos mirístico, esteárico, oleico y linoleico, que eventualmente se combinan con grasas animales o vegetales, y muchas veces se le adiciona colorantes o perfumes que inclusive a veces presentan un inconveniente, porque pueden ser también irritantes para la piel de los animales. Por tanto, lo recomendado es usar jabones denominados neutros para ejercer la limpieza que hemos mencionado. Si hablamos de la acción sobre las bacterias, básicamente logran dañar la membrana bacteriana, que es obviamente de naturaleza lipofílica, y por tanto ahí estarían ejerciendo una cierta actividad para eliminar bacterias, aunque repetimos, lo más importante es la acción de limpieza que ejercen los jabones aniónicos o detergentes. La acción bactericida, por tanto, in vivo es pobre. Lo más importante, recalcamos, es la limpieza y eliminación de el material graso y suciedad en piel y pelos, y también en heridas previamente al uso de otros antisépticos. Pasamos ahora al grupo de los amonios cuaternarios o detergentes catiónicos. Dijimos también que aquí encontramos al benzalconio, generalmente en forma de cloruro, cetrimida, decalinio cloruro, bencetonio cloruro, entre otros. Estos antisépticos actúan alterando la membrana bacteriana, comportándose como fungicidas, viricidas. También actúan contra algunos protozoos como tricomonas. Se caracterizan por ser no irritantes, son activos en aguas duras. Además, otras ventajas es que son inodoros, incoloros, insípidos, y son útiles entonces para antisepsia también de mucosas, para el tratamiento también de el sitio de incisión previo a una cirugía. Eventualmente pueden ser utilizados, aunque como desventaja es que se inactivan con materia orgánica. Una consideración especial es que no deben combinarse con jabones o detergentes aniónicos, porque van a sufrir inactivación. Es decir, si se han utilizado previamente detergentes aniónicos
para la limpieza es recomendable hacer un buen enjuague antes de la aplicación de los detergentes catiónicos. Dentro del grupo de las biguanidas encontramos a la clorhexidina, un antiséptico con variadas ventajas frente a otros antisépticos y de un uso importante en medicina veterinaria. La clorhexidina tiene como mecanismo de acción alterar la permeabilidad de la membrana bacteriana, ejerciendo acción bactericida, fungicida, también actuando sobre algunos virus. Otra ventaja es que su acción es persistente durante algunas horas luego de su administración, no es inactivado en forma significativa por la presencia de materia orgánica, tampoco es irritante para piel y mucosas y tiene usos variados como ser el lavado de manos y campo operatorio, lavado de pezones, en la rutina de ordeño, lavado de instalaciones y equipos también, y se lo encuentra también en preparados como shampoo para animales de compañía. Veamos ahora el grupo de los ácidos y alcalinos. Dentro del grupo de los ácidos encontramos el ácido bórico, que se puede encontrar tanto en forma de solución como en polvo y se utiliza o puede utilizar para lavajes oculares o de oído externo y asimismo se puede encontrar en pomadas o cremas. El ácido acético, que se utiliza a diferentes concentraciones, por ejemplo al 5%, se ha visto que es activo frente a gérmenes difíciles como pseudomonas, pero a concentraciones inferiores, por ejemplo entre 0,5 y 2%, puede usarse para lavajes del conducto auditivo externo, en caninos principalmente, al 0,5 también para lavajes vaginales o de vía urinarias, y se ha visto que al 2% también puede ayudar a reducir la carga del virus de aftosa en el ambiente, o sea, como desinfectante. El ácido peracético es una combinación de ácido acético con agua oxigenada con acción bactericida, fungicida y viricida, actuando de una manera sinérgica. Se utiliza como antiséptico a concentraciones de 0,1 a 1% o bien también puede usarse como desinfectante. Finalmente, el ácido mandélico es un ácido que podría usarse por vía oral o feroz porque se eliminan por orina y de esa manera ayudaría en el control de infecciones urinarias. No obstante, es poco común el uso de este tipo de antiséptico de vías urinarias, dado la amplia disponibilidad de antimicrobianos que son efectivos para el tratamiento de infecciones urinarias. Dentro de los alcalinos encontramos la soda cáustica o hidróxido de sodio. Es un compuesto que se presenta en forma sólida, generalmente en forma de perlas, muy higroscópico, es decir, que se humecta con facilidad, debe almacenarse en recipientes aislados de la humedad, herméticos. Se utiliza únicamente como desinfectante porque es altamente irritante y se utiliza una concentración del 2 al 5%. También tenemos el óxido de calcio o cal viva, que se puede utilizar como tal, es decir, como polvo o disuelta en agua, es decir, sería cal apagada, ¿sí? Y esto se denominaría lechada de cal, que es lo que tenemos aquí en la imagen. La ventaja del uso de la lechada de cal es que se identifica fácilmente la zona que ha sido desinfectada justamente por dejar un color blanco. Asimismo,
se puede utilizar combinada la cal viva con una solución de hidróxido de sodio para justamente marcar la zona que ha sido desinfectada y lograr un efecto sinérgico. Estamos hablando entonces también que la cal viva se utiliza como desinfectante solamente, lo mismo que el hidróxido de sodio o soda cáustica. Veamos ahora el grupo de los alcoholes y aldehídos. Los alcoholes tienen como mecanismo de acción desnaturalizar las proteínas, logrando un efecto bactericida y viricida. En estos días estamos acostumbrados al uso del alcohol al 70%, que es la concentración indicada, justamente para prevenir la diseminación de virus como el coronavirus. Una desventaja de los alcoholes es que son irritantes de mucosas, de heridas, de vías aéreas, son además inflamables y obviamente también pueden absorberse por piel, inclusive manifestando toxicidad cuando la zona tratada es muy amplia o es muy frecuente el uso por vía tópica, inclusive sobre piel intacta. Las indicaciones más importantes es para antisepsia de piel y manos. No es recomendable su uso para material quirúrgico porque no actúan sobre formas de resistencia como los esporos y además, como hemos mencionado, tienen un efecto altamente irritante y son inflamables. Los aldehídos, como formaldehído, metenamida y glutaraldehído, también alteran las proteínas por unirse al grupo amino, son bactericidas, viricidas y fungicidas. En primer lugar, el formaldehído es un gas que se encuentra en solución, lo que se denomina formol. Es un líquido altamente irritante para vías aéreas, para conjuntiva ocular, que se puede utilizar no obstante para desinfección de instalaciones al 5 o 10% y eventualmente también como antiséptico en forma tópica en pezuñas y cascos. Tenemos también en la imagen las pastillas de formalina que han sido utilizadas para también el mantenimiento de la esterilidad en material quirúrgico, teniendo también como desventaja su gran capacidad de irritación de vías aéreas y mucosa ocular. La metenamida es una unión de formaldehído y amoníaco que en presencia de orina ácida desprende formol, con lo cual podría usarse, por ejemplo, combinado con ácido mandélico como antiséptico de vías urinarias cuando se administra por vía oral. Repetimos, no obstante, que el uso de este tipo de antisépticos de vías urinarias realmente es muy acotado. Finalmente hablamos del glutaraldehído, que tiene una actividad superior a la del formaldehído. Se utiliza en solución acuosa al 2% para la esterilización o desinfección del material quirúrgico y también se puede usar para instalaciones debido a que es efectivo frente al virus de la aftosa. Es decir, por ejemplo, cuando se sospecha un brote se pueden colocar una solución de glutaraldehído para desinfectar las ruedas de los vehículos que entran y salen de un establecimiento. Pasemos ahora a los metales pesados como el zinc y cobre. Estos compuestos lo que hacen es unirse al grupo sulfidrilo, amonio y carboxilo, alterando también las proteínas. El cobre, utilizado principalmente en forma de sulfato, tiene acción además de antiséptica,
antifúngica y astringente. Es muy común su uso en forma local y también en forma de pediluvios, como la imagen, para el tratamiento y uso tópico de pezuñas y cascos. El óxido de zinc es un antiséptico débil, pero que tiene una gran actividad absorbente y astringente, y es común observarlo en combinaciones usadas en cremas, pomadas, justamente por su gran capacidad de absorber exudado inflamatorio en heridas exudativas. Por su parte, el sulfato de zinc es otra sal que en este caso sí es mucho más soluble en agua que el óxido y que puede utilizarse en solución para el tratamiento de queratoconjuntivitis, otitis y también eventualmente para lavajes de prepucio y asimismo para heridas exudativas o dermatitis infecciosas. Aquí podemos observar preparados de la Farmacopea Nacional Argentina, como el agua de Dalibur que combina sulfato de cobre con sulfato de zinc, o el licor de Villate que también combina estos compuestos con subacetato de plomo y vinagre. Estos preparados pueden encontrarse, como en el caso del licor de Villate, disponibles también en forma comercial. Otros metales pesados son la plata y el mercurio. En primer lugar, la plata, principalmente en forma de nitrato, tiene una actividad bactericida relativamente buena, aunque es irritante. Hoy en día ha sido reemplazado principalmente por un antibiótico que es la sulfadiazina argéntica, que combina justamente plata con la acción de esta sulfamida como antimicrobiano. Otro uso muy común del nitrato de plata es la combinación con nitrato de potasio para el descorne, logrando una acción, en este caso cáustica, para lograr controlar las hemorragias posteriores al corte del botón corneano. El mercurio, que puede ser inorgánico, como el bicloruro o bioduro, u orgánico, como timerosal o mercurocromo, tiene acción bacteriostática y también fungistática y una acción antiséptica relativamente débil en comparación a otros antisépticos. Hoy en día, los compuestos de mercurio han sido reemplazados en su gran mayoría debido a su potencial toxicidad. Existía un preparado muy utilizado que era el mertiolate, que en su composición original tenía un mercurial orgánico como timerosal. Este preparado era muy usado en medicina humana, inclusive domésticamente, para la antisepsia de heridas. En la actualidad, el mertiolate, este preparado, ha sido modificada su fórmula y si bien conserva el nombre registrado, veamos que su composición ha cambiado y ahora contiene un amonio cuaternario como benzalconio cloruro y clorhexidina. Este compuesto además hoy en día es menos irritante, no mancha, que era una desventaja del compuesto anterior, y obviamente entonces tampoco tiene la potencial toxicidad de el mercurio. Veamos finalmente algunos agentes colorantes como el violeta de genciana, azul de metileno, acrilflavina, fenazopiridina, de muy escaso uso
en medicina veterinaria y en general. Básicamente podemos destacar violeta de genciana y acriflavina tienen buena actividad frente a Staphylococcus. El azul de metileno tiene una leve actividad bacteriostática y poco uso actual. Quizá lo más destacable de los colorantes es que cuando acompañan a otros antisépticos logran marcar la zona donde fueron aplicados y de esa manera identificar quizá los animales que ya han sido tratados. Esa sería básicamente la ventaja principal del uso de colorantes.